Durante décadas, antes de que una sola gota de lluvia cayera del cielo, una escena imposible se repetía ante los ojos del mundo antiguo. Un hombre, ya entrado en años, trabajaba sin descanso en medio de tierra firme, lejos de mares y ríos navegables, levantando una estructura que nadie podía comprender. No era un templo, no era una fortaleza, no era una ciudad, era un arca, y esa sola palabra bastaba para provocar burlas, risas y desprecio. Pero Dios había hablado, y Noé creyó, no discutió, no pidió pruebas, no exigió explicaciones, no negoció plazos. Recibió una orden clara y precisa: construir un refugio para salvar la vida cuando el juicio llegara sobre la tierra. Mientras el mundo seguía su rutina, Dios preparaba una salvación, y lo hacía a través de la obediencia silenciosa de un solo hombre justo en medio de una generación corrompida. Las dimensiones no eran simbólicas ni alegóricas, eran exactas. Más de 130 metros de largo, 23 de ancho, 3 niveles completos. Una obra descomunal incluso para los estándares modernos. Nada de eso podía levantarse sin planificación, esfuerzo extremo y perseverancia diaria. Antes de colocar la primera viga, Noé tuvo que elegir el terreno. No cualquier suelo servía. La tierra debía ser firme, estable, capaz de sostener toneladas de madera durante décadas. El mundo anterior al diluvio tenía una característica particular: la humedad constante que brotaba de la tierra. La Escritura lo menciona claramente. No llovía como hoy, pero el suelo estaba permanentemente húmedo. Eso significaba barro, inestabilidad, dificultad para construir. Noé tuvo que drenar el terreno, abrir zanjas simples, desviar el agua, compactar el suelo. Cada piedra removida, cada raíz arrancada, cada metro nivelado era un acto de obediencia silenciosa. Nadie lo aplaudía, nadie lo entendía, pero Dios veía. Mientras otros vivían como si nada fuera a pasar, Él trabajaba para un día que nadie creía posible. Y esta escena no pertenece solo al pasado. Se repite hoy, de otra manera, en cada alma que decide tomarse en serio a Dios, vivir en gracia, confesarse con regularidad, frecuentar los sacramentos, ordenar la vida moral, prepararse para la eternidad. Sigue pareciendo una locura para un mundo que vive sin temor de Dios y sin conciencia del juicio. Luego vino la madera. Árboles enormes, pesados, difíciles de cortar con herramientas simples. No había máquinas, no había motores, no había comodidad. Cada tronco caído exigía tiempo, fuerza y paciencia. Golpe tras golpe, árbol tras árbol, el bosque iba cediendo. Y después comenzaba otra tarea aún más agotadora: el transporte. Los troncos eran movidos lentamente con rodillos, cuerdas, palancas y fuerza humana. Cada metro avanzaba con esfuerzo. Nada era rápido, nada era fácil, y mientras el arca crecía, también crecían las burlas. La incredulidad se hacía más fuerte. El desprecio se volvía cotidiano. Para muchos, Noé era un fanático. Para otros, un loco peligroso. Pero Noé no construía para agradar a los hombres. Construía para permanecer fiel a Dios. Así también ocurre hoy. Quien decide vivir en gracia, rechazar el pecado mortal y tomar en serio la salvación del alma, muchas veces queda aislado, incomprendido, señalado. Pero la fidelidad nunca se mide por la aprobación del mundo, sino por la obediencia a Dios. Cuando llegó el momento de levantar la estructura, el desafío fue aún mayor. No se trataba solo de acumular madera. Había que unir vigas gigantes, formar una quilla sólida, levantar costillas que dieran forma al arca. Cada unión debía ser firme, cada ángulo preciso. Un solo error podía comprometer toda la obra. Noé sabía que esa estructura tendría que resistir algo que jamás había ocurrido en la historia humana: el juicio de Dios manifestado en agua, temblores, ruptura de la tierra y destrucción total. No bastaba con que se viera bien por fuera, tenía que ser sólida hasta el final. Y aquí aparece una enseñanza profunda para la vida espiritual. No alcanza con una fe superficial, no alcanza con una religiosidad de apariencia. Cuando llegue la prueba, cuando llegue la muerte, cuando llegue el juicio particular,
Solo permanecerá en pie lo que fue construido sobre la obediencia, la gracia y la verdad. Luego vino el sellado, una de las etapas más decisivas de toda la obra. Dios fue claro y no dejó lugar a interpretaciones. Cubrir el arca por dentro y por fuera con brea. Cada grieta debía ser cerrada, cada junta reforzada, cada punto débil sellado con cuidado extremo, porque cuando el juicio llegara, no habría segunda oportunidad para corregir errores. El agua no perdona fisuras, y el juicio de Dios tampoco tolera engaños. Esta imagen es profundamente espiritual. No alcanza con parecer buenos por fuera. El alma debe estar sellada por dentro. Vivir en estado de gracia no es una opción secundaria, es una condición vital. Un solo pecado mortal, una sola grieta no reparada por la confesión, puede poner todo en riesgo cuando llegue la hora del juicio particular. Dios es infinitamente misericordioso, pero la misericordia se recibe cuando se busca, no cuando se desprecia. El interior del arca fue dividido en compartimentos. No era un caos improvisado, era orden. 3 niveles, espacios separados, equilibrio de peso, ventilación, alimento almacenado para largos meses de encierro. Todo estaba pensado para preservar la vida. El arca no era solo una construcción gigantesca, era una ciudad flotante, diseñada para resistir y proteger. Y aquí se revela una imagen clara de la iglesia. Un refugio ordenado, con sacramentos, con jerarquía, con disciplina, preparado para sostener al alma en medio del caos del mundo. Entonces, llegó el momento más solemne. La puerta. Una sola, grande, visible, decisiva. Por allí entraría la salvación, y una vez cerrada, nadie más podría pasar. Noé la construyó, pero fue Dios quien la cerró. Esta es una de las frases más serias y temibles de toda la Escritura. Hay un tiempo para entrar, y hay un momento en que la puerta se cierra. Cuando los animales comenzaron a llegar, no lo hicieron por fuerza humana. No fueron cazados ni arrastrados. Vinieron guiados, cada especie, en orden, sin violencia, sin caos. Era la confirmación silenciosa de que todo ese esfuerzo no era solo obra de un hombre, sino parte de un plan divino. Dios mismo estaba conduciendo la salvación. Cuando Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras entraron, el mundo siguió como siempre. Comer, beber, reír, ignorar. Hasta que las fuentes del abismo se rompieron y los cielos se abrieron. La tierra tembló. El agua brotó desde abajo y cayó desde arriba. El arca, que había permanecido inmóvil durante años, comenzó a moverse. Flotó. Mientras fuera todo moría, dentro Dios preservaba la vida. Durante meses, el arca fue el único lugar seguro sobre la faz de la tierra. No había timón, no había velas, no había control humano del rumbo. Noé no dirigía el camino. Dios lo hacía. Así es la vida del alma que se abandona a la gracia. No controla todo, no entiende todo, pero permanece a salvo. Afuera, el pecado llevaba al mundo a la muerte. Adentro, la obediencia sostenía la esperanza. Pasaron los días, 40 de lluvia, 150 de aguas dominando la tierra, oscuridad, espera, trabajo diario, cuidado constante, alimentar, limpiar, resistir, perseverar. Y entonces la Escritura dice algo profundamente consolador. Dios se acordó de Noé. Las aguas comenzaron a bajar. El arca descansó sobre los montes. La vida volvía lentamente. Cuando finalmente la puerta se abrió, el primer acto de Noé no fue construir una casa ni celebrar su supervivencia. Fue levantar un altar. Reconoció que la salvación no fue mérito humano, sino pura misericordia divina. Y Dios selló una alianza, recordándole al mundo que aunque el juicio es real, la gracia siempre prepara un refugio para los que creen y perseveran. El arca no fue solo un barco, fue una predicación silenciosa, fue una advertencia, fue una imagen anticipada de la salvación en Cristo. Así como hubo una sola arca y una sola puerta, también hay un solo Salvador. Y así como el agua destruyó el pecado del mundo antiguo, el bautismo nos introduce hoy en una vida nueva.
siempre que perseveremos en gracia hasta el final. La pregunta no es si el juicio llegará. La Escritura es clara. La pregunta es, ¿dónde estará tu alma cuando llegue? ¿Dentro del refugio o confiando en un mundo que no puede salvarse a sí mismo? Porque el arca se cerró una vez, y cuando Dios cierra la puerta, ya no hay marcha atrás.